Al comienzo de la violenta década de los 70, el humor se había mudado a las provincias. En mayo del 69, la provincia de Córdoba se vio sacudida por una revuelta popular que la historia llamó el Cordobazo. 2 años después, y con el mismo régimen de facto en el poder, se produce una nueva revolución en Córdoba, pero esta vez en materia de humor. Oíd, mortales argentinos, el mosquito es nuestro modo de reírnos de la historia y poder reflexionar. Pica, zumba y sobrevuela entre gente de renombre, presidentes, diputados, es su modo de opinar. Los políticos nos muestran sus tropiezos y macanas, el mosquito sin vergüenza a todos picará. Pica, zumba y sobrevuela entre gente de renombre, presidentes, diputados, es su modo de opinar. El dibujante Alberto Cognini, que tenía un gran éxito en el diario La Voz del Interior, decidió crear su propia revista. La llamó Hortensia, basándose en el nombre de una señora de la ciudad de Córdoba que vendía bulbos de hortensia por las calles. Hortensia no es una revista de humor político, pero lo aborda en varias oportunidades. Se vale del absurdo para reflejar situaciones, momentos históricos y políticos que ponen en vilo a la sociedad de ese tiempo. Sin embargo, Hortensia no se caracteriza por ser una publicación contestataria, aunque siempre dice lo que quiere. Uno de sus eslogans era: "Acá estoy para decir lo que se me antoja, ¿o no?". En sus páginas de formato tabloide llegan a publicar humoristas de todo el país, como Crist, Ian, Ortiz, Bravo Tedín, Cuel, Jericles, Di Palma, Peiró, Amuchastegui, El Gordo Oviedo, Gulle, Ruiz Moreno, Chamartín, Fournier, Angonoa y Roberto Fontana Rosa, quien ya había publicado humor por primera vez en el 69 en la revista rosarina Boom. Entonces, cuando largan la revista Hortensia, me conectan para que yo empiece a publicar ahí, lo que para mí fue una maravilla, porque era la posibilidad de mandar mucho material, tener el contacto con el negro Cris, y ahí entonces, en el año 72, yo le envío, nos mandábamos muchas cartas, en esa época el correo era lo unificante, ¿no? Le mando una carta al negro Cris con un dibujo hecho en el reverso de unos póster que yo tenía, directamente a tinta, que era una sátira de Harry el Sucio, el personaje de Clint Eastwood, que le puse Bui el Aceitoso, como le podría haber puesto cualquier otro nombre, porque yo no pensaba seguir con eso, era un regalo personal de Cris, a Cris. El negro se lo pasa al gordo Cognini, Cognini lo publica, y fue como que ahí yo redescubro la posibilidad de empezar a publicar historieta, que había sido mi viejo amor, pero ya en plano humorístico. Entonces hago varias historietas más, repito una de Boogie, hago una de Cowboys, hago varias sobre Vietnam, de guerra. Y hago una gauchesca, que se llama Inodoro Pereira, como se podría haber llamado de cualquier otra manera, porque tampoco pensaba seguir con eso. Y cuando salen publicadas estas historietas en Hortensia, bueno, se me ocurre que podía seguir con Bui y con Inodoro Pereira. O sea que son casi simultáneas, habrán tenido 1 o 2 números de diferencia, era quincenal Hortensia, entre la aparición de uno y de otro.
En 1972 gobernaba la NUCE. Perón preparaba su regreso a la Argentina. Y el ERP y Montoneros tenían un gran impacto social. En ese contexto, en Buenos Aires, nacía, crecía y también moría una revista de humor que haría historia, Satiricón. Creada por Oscar y Carlos Blota, Satiricón se ocupa desde su primer número la política nacional. Y a la manera de las publicaciones extranjeras como National Lampoon, Bang o la revista Mad, critican las realidades del humor. Incluso Satiricón trascendió el humor político y revolucionó el periodismo de ese género. No había habido antes algo igual, quizá no lo hubo tampoco dentro de esas características. No era respetuoso Satiricón, era muy irreverente, absolutamente irreverente. Y para eso había dado con la gente adecuada, porque creo que todos los que trabajaban conmigo, salvo rarísimas excepciones que no las recuerdo, o sea, eran gente que tenía como una necesidad de festejar. Satiricón sale en el 72, creo, en el 72. Y es como que empezaba un nuevo ciclo que se iba a prolongar bastante tiempo. Lo que pasa es que nosotros éramos continuamente contenidos porque nos cortaban la revista. El martes 10 de noviembre de 1972 anuncia su aparición con un aviso apaisado publicado en distintos diarios, en el que se puede ver una larga fila de personas ante un kiosco. La hilera está encabezada por el propio Perón, quien exclama: Satiricón, qué grande sos, sos el primer gran revistón. Se anunciaba así que Satiricón, revista show de la actualidad argentina y de otras yerbas, ya había explotado en todos los kioscos. Lo que hoy se llama transgresión, digamos, es lo que hizo que Satiricón fuera una verdadera novedad. Por las características de los que la hacían, de quienes la habían ideado y la dirigían, la tendencia era romper mitos, ser irreverente con todo el mundo. Las grandes figuras que estaban ahí un poco en el limbo, en la adoración de la gente, había que bajarlas desde el pedestal, digamos. No porque fuera un proyecto de la revista en sí, no porque hubiera planes al respecto, sino porque era la característica de la gente que la hacía. Bromear con todo el mundo. Y en una época en que había un gobierno militar más laxo y más permisivo que el que lamentablemente vino después. Satiricón es una revista tan creativa como irreverente, audaz y mordaz, sin límites, por momentos cruel y a veces tan violenta como la época.
Fueron los mediados del 70, años muy entusiasmantes para mí, porque era como que se abrían una cantidad de puertas, ya la conexión con amigos, con colegas. Entonces aparece Satiricón, de Oscar Blota, donde es como los viejos equipos de fútbol, ¿no? Uno dice, mira, estaba fulano, mengano, y ahí se da cuenta lo que era el grupo de Satiricón. Estaba Andrés Casioli a cargo de la diagramación y la presentación gráfica, que era excelente y que tenía otra óptica con respecto a Hortensia, que Hortensia era una revista como de una estudiantina, con los valores esos, ¿no? Pero además estaba Ginsburg, estaba Brevalla, estaba Carlito Bulanowski, estaba Rolando Hangling, estaba el Negro Dolina, toda gente que después hizo su carrera en el periodismo. Cuando deja de salir Satiricón, ya sigue Andrés Casioli, creo que salió El Ratón de Occidente, hubo algunos otros intentos que finalmente culminan en la revista Humor Registrado, digamos, que bueno, con el suceso que tuvo esa revista y la importancia social que tuvo esa revista dentro de la gráfica argentina, ¿no? Sin dudas, Perón es el gran caricaturizado de la revista. En su número 2 se publica una página titulada Elija su Perón, donde se invita al lector a escoger una de las tantas caricaturas de Perón, dibujadas por todos los dibujantes del staff. También la revista Satiricón fue cerrada por una interpretación política. El mono de la revista, el logo, era un personaje que era como un elefantito con una careta. Era un elefantito con un cuerpo corto y en un momento dado, cuando murió Perón, López Rega, la revista, ese elefantito se sacaba la careta. Pienso que también era un golpe de la revista como para quedar bien con Perón. El caso es que cuando se sacaba la careta era Perón, pero ellos creyeron, como el elefantito a la vez tenía unos cuernitos, era un animal disparatado, o sea que tenía unos cuernitos desde siempre. Entonces ellos interpretaron que Perón por eso era cornudo. Entonces ahí viene un problema porque no era así la intención, era al contrario, pero no cerraron la revista. En septiembre del 74, el gobierno de Isabel Perón la prohíbe por decreto 866/74. En junio del 75 se levanta la medida y en diciembre la revista vuelve a salir. Finalmente, en marzo del 76, el número cuya tapa se titula El demonio nos gobierna es clausurado y ese es el final de la revista. El monstruo nos gobierna, era la tapa. Era una especie de Satanás, una cosa terrible. Entonces, terrible buena, gráficamente buena. Entonces, el demonio nos gobierna en Satiricón. Y fue el último número, porque después nos clausuraron y nunca más. Tras el primer cierre de Satiricón, en 1974, aparecen dos revistas de humor que se pelean por las preferencias del público: Mengano y Chaupinela. Casi 2 meses después de la muerte de Perón, ve la luz Mengano. Su primer número, aparecido el 2 de septiembre de 1974, sorprende con un eslogan un tanto petulante: la mejor revista de humor, modestamente. No se basa en humor político y reúne a humoristas de clara ideología peronista, que meses antes habían renunciado a Satiricón: Alejandro Dolina, Amengual, Parrota, Brócoli y Trillo, entre otros. Chaupinela, por su parte, sí se define como una revista de humor político. Editada y dirigida por Andrés Casioli, cuenta en su staff con Tomás Sanz,
Fontana Rosa, Ginsburg, Abre Valla, Dante Pansieri, Grondona White y Alberto Breccia. La publicación dura solo un año. Detienen a Cassioli por un breve lapso y lo involucran en un juicio contra Isabel Perón. En 1978, Andrés Cassioli crea una revista que, al poco tiempo, se transforma en un símbolo de oposición a la dictadura militar. La revista, en medio de amenazas y persecuciones, desafía la censura y alberga expresiones periodísticas y artísticas que otros medios ignoran. Las tapas caricaturizan a los generales de turno. Ya desde su primer número, Humor Registrado, de Ediciones La Urraca, emprende contra dos temas claves para la dictadura de Videla, que hasta el momento parecían intocables: el Mundial de Fútbol y la política económica. En esa primera etapa aparece el técnico de la selección argentina, César Menotti, con las orejas del ministro de Economía, Martínez de Oz. A pesar de las intimidaciones e intentos reiterados de censura, todos ellos producen páginas memorables para regocijo de los lectores y disgusto de los censores, del poder político y económico. Los reportajes de Mona Moncalvillo representan un micrófono abierto para muchas voces que están prohibidas. Quema esas cartas, la sección de correo que recibe decenas de cartas por semana, y Pelota, el órgano deportivo a cargo de Tomás Sanz. También historietas como Las puertitas del señor López, de Trillo y Altuna, La clínica del doctor Cureta, de Meiji y Seo, y Vida interior, de Tabaré. Hay tapas memorables. En la número 7 se satiriza la visita oficial de los reyes de España al país. En el dibujo de Cassioli, a la reina Sofía se le cuela un fantasmal López Rega por debajo de la falda. Mientras dura la visita de los reyes, esta edición no tiene permiso de circulación. Otra tapa célebre es aquella de diciembre del 81, la número 73, en donde Videla, Arguindegui, Viola y otros nefastos personajes del gobierno militar aparecen en un barco llamado El Proceso, que se hunde. En un bote, salvándose solo, se aleja Macera junto a Mirta Legrand. Yo había llegado hacía poco de España y primero me dieron unas caricaturas internas y luego me dieron la tapa. Era una experiencia que había faltado un dibujante de Durañona que le iba a hacer, no sé qué problema tuvo, y entonces como yo era un caricaturista aceptable, me la dieron a mí. Sí. Y a mí eso me produjo bastante satisfacción. La tapa es algo que es fantástico hacer, porque en la calle es lo único que se ve de una revista. Es una revista un poco loca, pero a la gente le dio vuelta un poco la cabeza. Y a los que estábamos ahí adentro también. Con los años, se suman a la tropa Jorge Sábato, Osvaldo Soriano,
José Pablo Feynman, Santiago Kovadlov, Walter Kloss, Aida Bornik, Limura, Garay Cochea, Rep, Langer, Nine, Daniel Paz, Rudy, Petit Sui, Wolf, Tull, entre tantos otros. Tras la Guerra de Malvinas, se acentúa el discurso combativo, se descalifica a los militares y tienen lugar los primeros reclamos de democracia. Con la llegada de las elecciones de 1983 y la polarización entre Alfonsín y Luder, la dirección de la revista hace evidente su simpatía por el candidato radical, aunque varios de sus colaboradores son manifiestamente peronistas. Ya era más fácil todo, porque, por empezar, si Alfonsín había venido bajo una democracia, no cuestionaba eso. Por otra parte, también pienso que la revista al principio lo apoyó a Alfonsín. Hay una serie de cosas que lo demuestran. En cambio, Menem no creo que lo haya apoyado, pero es un capítulo que yo ya no he vivido dentro de la revista. Entonces, mi opinión ahí no tiene mayor importancia. Luego, llegarán los tiempos aciagos del menemismo. Los amigos del presidente Menem, que no soportan los chistes que los tienen de blanco, querellan contra la revista por calumnias e injurias. Humor debe soportar casi 40 juicios durante el gobierno de Menem, hasta su cierre a comienzos de 1999. El humor político es una necesidad, no porque lo disponga alguien, sino porque está en el espíritu de la gente. La política está muy metida en la gente, influye mucho sobre la vida de aquellos incluso que dicen no interesarse por ella. Y ofrece un material para el dibujante, para el humorista, para el guionista, es muy rico. Mayor quizá que cualquier otra actividad como puede ser el deporte, lo que se llama la farándula o el espectáculo. El político está visto como una presa, a quien se lo puede ridiculizar, criticar, raramente elogiar, porque el humor en ese caso no tiene sentido. Pero donde en países donde existe alguna libertad de expresión, incluso en otros donde no existe, se hará subterráneamente, donde hay política, hay humor. El humor político, como herramienta de crítica social, está íntimamente ligado a los hechos de su época. Y por su naturaleza combativa, jamás puede ser oficialista ni estar subordinado a los sectores de poder. Oíd, mortales argentinos, el mosquito es nuestro modo de reírnos de la historia y poder reflexionar. Pica, zumba y sobrevuela entre gente de renombre, presidentes, diputados, es su modo de opinar.
Los políticos nos muestran sus tropiezos y macanas. El mosquito sin vergüenza a todos picará. Pica, zumba y sobrevuela entre gente de renombre. Presidentes, diputados, es su modo de opinar.